Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente López Obrador y enfocó sus baterías en contra de Lili Téllez, sobre todo en el marco de esta alianza que se firmó entre el PAN y el Vox. Y finalmente también hay que decirlo, se la cobra porque Lili Téllez había subido ya algunos mensajes muy directos en contra del propio presidente López Obrador y del apoyo que supuestamente le había dado Lili Téllez también en el pasado proceso electoral. De esto vamos a platicar el día de hoy porque tampoco es coincidencia. No crean que nada más el presidente decide subirse al ring con Lili Téllez solo porque sí, sino también hay una razón muy importante de la cual vamos a hablar. Además vamos a comentar sobre otro tema que es muy importante que se viene registrando en el país. Ayer se tuvo un sismo, sin embargo las inundaciones en Hidalgo siguen todavía causando grandes estragos. Y aquí está la ayuda que está llevando el gobierno de México y con la cual también quieren desinformar, porque de eso está buscando ahora la oposición, generar inconformidad entre los ciudadanos de Hidalgo en contra del gobierno de México. Y el presidente también tiene una respuesta muy clara a todo esto. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Les invito a que me acompañen en esta transmisión. Si les gusta este video, también les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho ese like, nos ayudan en estas redes sociales con el apoyo de todos ustedes. Llegamos a un mayor número de personas. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar entonces este tema que está relacionado el asunto de Lili Téllez con el tema de Vox y este escándalo que sigue sin poder zafarse el PAN. Algo que lo está llevando a la tumba con miras a la elección del 2024. Un error, digamos, un detalle, una obsesión del coordinador parlamentario del PAN que está hundiendo a todo su partido y que además al interior de ese partido lo siguen defendiendo y lo siguen cuidando y apapachando, porque ayer los senadores del PAN anuncian que cierran filas con su coordinador parlamentario Julen Rementería, quien finalmente los mete en este tremendo problema al firmar. Él a impulsar, a firmar y a organizar todo este evento con Santiago Abascal, con el dirigente nacional de Vox allá en España, todo esto que conocemos muy bien. Julen Rementería el día de ayer salió en una conferencia de prensa, entre comillas, vamos a decirlo así, a dar la cara, a disculparse, no con los ciudadanos, no con los militantes del PAN, a disculparse, dice, con sus compañeros de partido, porque esto se ha convertido en un problema mediático muy severo, muy grave para el PAN, en donde se terminan exhibiendo como lo que realmente son. Todos lo estaban escondiendo hasta que uno cometió el error de asomar la cabeza y decir y recordarnos a todos que realmente son ultraderechistas quienes están conformando este Partido de Acción Nacional. Ese es realmente el problema que tiene el PAN, donde uno de ellos cometió esta equivocación y se exhibió y se expuso como realmente son ante los ciudadanos. Esto obviamente también el día de ayer en el Senado provocó una reacción de Morena o varias reacciones. La primera de ellas es que el partido del presidente López Obrador también a través de una conferencia de prensa adelantó en voz de Félix Salgado Macedonio de que se va a iniciar una investigación o cuando menos ya está en análisis porque el PAN dicen está también burlándose de la soberanía nacional. Félix Salgado informó que el grupo parlamentario de Morena analizará la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los senadores del PAN por la traición a la patria en la que incurrieron al reunirse con este dirigente nacional de un partido extranjero en la sede nacional del Senado, o sea, en el edificio, en la institución que representa la Cámara Alta del Poder Legislativo. Esta es la acusación principal, no el hecho de que se hayan reunido, de que hayan firmado, de que hayan hecho todo lo que ya sabemos muy bien hicieron los panistas o pues revelaron ante la opinión pública, sino que lo hicieron también a nivel, vamos a decirlo así, institucional. Ese es el reclamo. Félix advirtió que los senadores panistas cometieron este delito al llevarlo al edificio del Senado. ¿Por qué creen ustedes, dijo Félix, que el PAN se anda disculpando por haber traído a Vox? Es que han cometido un delito, han cometido una infracción a la Constitución, dijo en su artículo 22. Se están aliando con el extranjero para socavar la democracia en nuestro país y eso se llama, dice, traición a la patria. Y por eso que en el grupo parlamentario
se analizará seriamente la posibilidad de poner una denuncia penal en la Fiscalía General de la República en contra de quienes firmaron la Carta Madrid. Esta carta que se firmó finalmente con el dirigente nacional de Vox, que es lo que también anuncia Félix Salgado Macedonio el día de ayer. Pero además de esto, también lo que se buscó por parte de Morena, o este grupo, esta parte importante de la bancada de Morena, fue impulsar un punto de acuerdo también justamente para que el Senado, así como recibió en la institución, en el edificio se recibió a este grupo español, también el Senado de manera institucional se pronunciara en contra de este acuerdo que firmó el PAN. Pero vamos a escuchar lo que dijo también el senador Antares Vázquez justamente sobre este punto de acuerdo que impulsó Morena el día de ayer, también debido a estas acciones panistas. Quiero comunicarles que hemos presentado un punto de acuerdo de urgente resolución para que se desahogue el día de hoy en el Pleno, para que el Senado de la República se manifieste en contra de la carta firmada por senadores panistas, la Carta de Madrid, en la que se percibe un claro asunto colonialista. Son los neocolonialistas. Andan disculpándose diciendo que a título personal firmaron tal carta. Sin embargo, es un agravio que no se puede dejar pasar que venga un señor que pretende colonizar nuevamente México y otros países, vulnerando la soberanía, la autodeterminación de los pueblos a decidir cómo es su forma de gobierno, viene a vulnerar precisamente al Senado de la República. Si fuera un asunto personal, se hubieran ido a tomar un café con esa persona y firmar su carta allá, no en esta soberanía, en donde la pluralidad sí existe, pero no la intolerancia. No podemos traer a un personaje fascista, claramente, que está contra los derechos de todas y de todos, de migrantes, de minorías, de mujeres, etcétera. No podemos tolerar que venga a querer imponer una línea política precisamente en el Senado de la República. Estos senadores que se andan disculpando porque les ha ido muy mal en las redes, resulta que parecen como aquel grupo de notables del siglo XIX que apenas lograda la independencia nacional fueron a buscar un emperador extranjero. Así están, nada más que el pueblo de México ya despertó y aquí estamos las y los senadores de Morena para ponernos enfrente para defender la soberanía del pueblo de México. Gracias. Bueno, es lo que entonces adelanta Antares Vázquez el día de ayer, sumado a las declaraciones que en esta misma conferencia hizo Félix Salgado Macedonio sobre una investigación o una denuncia, para ser precisos, en contra de los senadores panistas por esta traición a la patria. Porque, bueno, son dos cosas las que salen a relucir. Primero, pues este vínculo con estos grupos políticos extranjeros que tienen influencia en la política o buscan tener influencia en la política nacional a través del PAN, que eso es lo que también se está acusando, pero también este extremo, esta ultraderecha, lo que finalmente también representan estos grupos con los que finalmente se están aliando los panistas, que esa es la otra parte también de este escándalo. Y bueno, aquí apareció, vamos a decirlo así, pues la figura de quien para muchos lo consideran pues un traidor, quien es Ricardo Monreal, porque lo que hace Ricardo Monreal es decirle a sus compañeros senadores: señores, no vamos a impulsar y no vamos a permitir que avance este punto de acuerdo, porque si no se van a enojar los panistas y estamos en la negociación de los temas que se van a aprobar ahí en el legislativo. Entonces lo mandaron a comisiones y no se aprobó este punto de acuerdo. Eso fue lo que impulsó Monreal el día de ayer, después de esta manifestación que se dio por parte de varios senadores de la bancada de Morena. Así que ya tampoco, pues desafortunadamente esto avanzó, aunque todavía estamos en espera del análisis que adelantó Félix Salgado Macedonio, y bueno, que eventualmente también en comisiones avance todo esto y que más adelante esta declaratoria, aún y a pesar de las trabas de Ricardo Monreal, llegue al pleno y se acepte también por la mayoría de los senadores, que no me queda duda que si se presenta ahí va a ser votada por la mayoría, sobre todo en contra de estos panistas que ya revelaron su verdadera cara, su verdadero rostro. Bueno, ahora, esta conferencia de prensa
defensa, este posicionamiento que hicieron los morenistas caló muy duro. Están muy sensibles, andan de piel muy delgada los panistas. Y por ejemplo ayer reaccionaron Kenia López Rabadán, quien aparece también, bueno, ella es de senadora panista, criticando a los legisladores de Morena. Dice: estos legisladores de México son integrantes del partido en el gobierno. Ese es el mensaje, pregunta, que López Obrador quiere mandar a España. Ofender así a un país es la estrategia del canciller Marcelo Ebrard. Eso es lo que se pregunta. Aquí un manual de cómo hacer todo mal. Es lo que ella refiere sobre esta situación. Y bueno, me entiendo yo sobre cómo se escribe ahí España con H y con Z, ¿no? Pues criticando la manera en la que Vox también se refirió a México. Y quien aparece es Lili Téllez también, pues quejándose de esta situación. Qué buena foto, genial autorretrato de la ignorancia de Morena, sobre todo haciendo referencia exactamente a lo mismo. Y es que Lili Téllez también, pues ella participó en esta conferencia, en esta firma de la Carta de Madrid. Tenemos algunos problemas con el internet, ya más adelante voy a resubir este video. Entonces, esta firma de la Carta de Madrid, ahí participa Lili Téllez. Ella entonces aparece embarrada con esta imagen con el líder Santiago Abascal. Estuvo muy cerca durante toda la reunión, ahí a su lado derecho, mientras que Julen Rementería estaba al lado izquierdo también de este dirigente nacional de Vox. Y esto le causó también una serie de críticas muy serias, muy importantes. Incluso la propia Lili Téllez pues escribió este tuit que se viralizó de manera importante. 2 fotos de 2 decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa. No estoy de acuerdo con las posturas extremas, entiendo los ataques a mi persona desde la polarización. Estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Dice, lecciones aprendidas, presumiendo ella que, bueno, está ya reconociendo, dice, sus errores de irse a los extremos, queriendo comparar al presidente con Santiago Abascal, pero sobre todo diciendo que ella está en medio, que ella es, como que se dice, moderada, que esa es la gran y gigantesca mentira que es la que manejan los panistas, porque lo que están haciendo los panistas, o lo que se descubrió ahora, es que manejan esta línea de la derecha o de la ultraderecha, pero disfrazados de moderados, sin ser, ellos dicen, radicales, pero que finalmente van exactamente en la misma dirección. Y así es como se quiere plantar Lili Téllez ante la opinión pública, porque dicen eso es, digamos, lo políticamente correcto, o lo que, entre comillas, vamos a decirlo así, también le conviene a ella. Y ante eso reacciona el presidente López Obrador y le responde, vamos a decirlo así, a Lili Téllez, a este tuit en donde la compara, lo compara a él con Carlos Abascal. Y miren lo que dice el presidente justamente sobre Lili Téllez. Ojalá y venga más el señor Abascal, para que siga él hablando y diciendo lo que otros callan, aunque piensen lo mismo. No hay diferencia, insisto, conceptualmente se piensa de que Vox es ultraderecha, que es un partido extremista, pro fascismo, franquista, defensor de la monarquía. Bueno, pues todo eso es la derecha. No es que sean ultras. El único matiz es que ellos lo dicen, se asumen abiertamente, y los otros callan, son hipócritas. O sea, yo no veo distinción. Por eso, cuando dijo la señora Lili Téllez, no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel o con López Obrador y es de un extremo, y estuve con Abascal y es el otro extremo,
y yo quiero estar en el centro, pues yo pensé de que está bien, porque no hay en épocas de transformación justo medio, son tiempos de definiciones. Bueno, lo que dice entonces el presidente López Obrador, sobre todo con esta parte, ¿no? Finalmente es un discurso político, es una gran mentira, es una falsedad, es la hipocresía. Es el velo que ponen ahí enfrente para engañar a los ciudadanos, diciéndose ellos que no pertenecen a ningún grupo político o a ninguna corriente, que están en medio, que son moderados, solo para estar ahí aprovechando para qué lado se jalan, si para uno o para el otro. Y eso es finalmente también lo que está haciendo Lili Telles, está manteniendo abiertas todas sus opciones, porque ya estuvo ahí porque le convenía a ella estar junto al presidente, consiguió el Senado, de ahí se pasó al PAN porque a ella le convenía, porque también es parte también de su ideología y ella lo ha demostrado con varios posicionamientos que ella ha hecho públicos, pero aún así ella dice tiene su perfil moderado, porque pues se va a ir a donde finalmente a ella le convenga, así como también están haciendo los panistas, manteniendo este mensaje de moderados, escondiendo lo que realmente piensan, ¿no? Para tratar de hacerse de más votos. Un pragmatismo político que además ya está trasnochado, que ese es el reconocimiento que le ha hecho también ahora y también en ocasiones anteriores el presidente López Obrador a Santiago Abascal, en donde dice, bueno, es que el señor dice las cosas como son, como lo está pensando, y eso también hay que reconocérselo. Entonces, así opina el presidente López Obrador sobre el caso de Lili Telles, y bueno, Lili le responde a través de un tuit a esto que le dijo hoy el presidente López Obrador. Señor presidente López Obrador, ante su crítica a mi persona en la mañanera, tenga para que aprenda, así se refiere a él. La virtud es una disposición voluntaria adquirida, se dice virtuosa, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Ella, siguiendo, pues citando, dice Aristóteles para justificar que está ella en el medio, que está a la mitad, dice, para que se pueda jalar para uno y para otro lado, siguiendo sus intereses, exhibiendo finalmente lo que ella es, una persona que solo se busca arrimar a quien le dé algún beneficio, porque sí, se anda quejando de la decisión que tomó de apoyar al presidente López Obrador, pero no ha renunciado al Senado, o sea, sigue disfrutando los beneficios de haber apoyado al presidente López Obrador, aunque finalmente ya ella pues diga que no lo hace, pero bueno, ahí sigue colgada, y eso es realmente lo que vale también ante la opinión pública. Ahora, ¿por qué el presidente hace esto? Muchos dicen, bueno, ¿por qué el presidente pierde el tiempo hablando de Lili Telles cuando también hay otros temas muy importantes? Bueno, el presidente tiene un gran olfato político, hay que decirlo y lo sabemos muy bien. Y el presidente también en este sentido, yo creo que tiene claro que a final de cuentas Lili Telles se ha convertido en uno de los principales personajes al interior del PAN, y me refiero no tanto en términos políticos, pero sí en la parte mediática. Incluso una encuesta que estuvo circulando ya hace algunas semanas, pues revela que justamente ella está detrás de Ricardo Anaya, que actualmente está emproblemado con esta investigación de la Fiscalía, prácticamente con un pie fuera de la carrera a la presidencia de la República hacia el 2024, pues deja en segundo lugar, o tiene en segundo lugar justamente a Lili Telles. Lili, que al salir Ricardo Anaya, pues se quedaría ahorita a la cabeza entre los aspirantes panistas. Y pues también entiendo yo que el presidente lo que hace es ponerle los reflectores a esta aspirante panista para que los ciudadanos vayamos conociéndola mejor, y sobre todo cómo se vincula con estos grupos de ultraderecha y el porqué de su estrategia de presentarse como moderada ante la opinión pública, que es básicamente replicar lo que están haciendo todos los demás panistas, que también se dicen igual, moderados, que no son de ultraderecha y que ellos solo quieren el bien de todos los mexicanos, sin importar que no piensen como ellos, que es, bueno, finalmente también una gran contradicción de los grupos de ultraderecha, como representa justamente, o lo que representa Vox. Entonces también yo creo que tiene algo que ver esto, por eso el presidente también aprovecha, y no es porque le haya dolido en el corazón,
corazón y en el alma lo que escribió Lili Téllez, pero sí también esta decisión veo de pues incluirla en su mensaje el día de hoy, incluye esto, la parte política. Bueno, ya también para pasar al segundo tema, ya dejamos a Lili Téllez y su drama interno ya detrás. Lo que sí ha sucedido también en México y que es muy importante son estos fenómenos naturales que han golpeado muy duro en estos últimos días, en esta semana en lo particular, sobre todo en el caso de Hidalgo, en donde ayer se confirmó por parte del presidente 17 personas fallecidas y 10,000 evacuados allá en lo que va de estas últimas horas allá en Tula. Estas 17 personas perdieron la vida en el hospital del IMSS, en donde desafortunadamente se perdió la energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad. Se inundó en 20 minutos el hospital, lo cual no permitió que se pudiera aplicar o utilizar la planta de energía que se tenía en el hospital y dejaron de funcionar los aparatos médicos, con lo cual 17 personas que estaban conectadas a los respiradores ya no pudieron sobrevivir a esta situación, sobre todo enfermos de COVID, que son los que se reportan habrían perdido la vida. El presidente lo confirmó el día de ayer y bueno, sí es una situación pues muy complicada. Quien está allá en la región, quien vive en Hidalgo es Juca, el youtuber que conocemos muy bien, y el día de ayer compartió una serie de imágenes sobre cómo está la zona en donde él está pues viviendo prácticamente, señalando como no hay luz, no hay obviamente internet y allí está muy dificultoso o muy complicado, vaya, toda la situación. Y eso donde se encuentra él en lo particular, donde subió esta serie de imágenes a través de un dron, entiendo yo, se obtuvieron, en donde podemos ver también cómo está la situación, cómo fluye el agua, cómo corre la corriente, que pues genera también un riesgo a la vida, porque aquí el problema es que a las personas sean arrastradas por la corriente, que es una situación que se está viviendo de manera muy intensa allá en Tula. A esto hay que sumarle el sismo que se registró el día de ayer, que ya tiene, de acuerdo a la información, hoy a las 11 de la mañana, 210 réplicas, que son muchas, son bastantes. Y bueno, se confirmó que la magnitud, se había dicho originalmente era de 6.9, se confirmó y se elevó a 7.1 con el epicentro en Guerrero, en donde pues afortunadamente no se registraron daños mayores, aunque desafortunadamente se perdió la vida de una persona allá en el estado de Guerrero, en donde le cayó pues un poste, tengo entendido, al vehículo donde iba transitando y eso fue lo que le quitó la vida a esta persona. Así que desafortunadamente esto ocurre en Guerrero, pero afortunadamente no se registraron otras tragedias en otras partes del país porque se sintió en buena parte del territorio nacional. Y entonces ante estas contingencias que son, bueno, ya del destino y la naturaleza, pues empieza la oposición a tratar de capitalizar y golpear al presidente López Obrador con un tema que ellos han venido impulsando porque, bueno, era un gran negocio para los gobiernos del PRI y del PAN, que es este famoso Fondo Nacional de Desastres Naturales, hablando de los desastres naturales. Este fondo, del Fonden, como se le conoce, lo desapareció el gobierno del presidente López Obrador al desaparecer todos estos fondos que se manejaban también de manera muy opaca y que al final de cuentas tampoco cumplían con los objetivos o cuando menos como se esperaba realmente que cumpliera. La oposición en estas últimas horas, aprovechándose de esta tragedia porque así de mezquinos son, salen justamente a tratar de golpear al presidente en una estrategia mediática ya muy armada con los medios nacionales que conocemos muy bien. Por ejemplo, Gabriel Cuadri, retuiteado por Felipe Calderón, para que sepamos bien cómo están organizados. La naturaleza se manifiesta, inundaciones y sismo, y México habiendo destruido López el fondo de desastres naturales. Esperemos que no haya más víctimas, dice Gabriel Cuadri. También Arne, quien es otra voz de esta derecha recalcitrante, dice: en las pasadas elecciones los habitantes de Tula votaron masivamente por Morena, ahora tendrán que enfrentar esta crisis sin Fonden, dice, porque esa es la crítica que se le hace al presidente. Dicen, es que como el presidente ya desapareció el Fonden, entonces ya el gobierno no tiene nada con qué ayudar. Entonces ya no se puede salvar a las personas que están en esta situación de problemas, no se les puede evacuar, no se les puede apoyar, no hay dinero, no hay recursos, el gobierno lo desapareció, lo hizo para entregar recursos y dinero a los programas sociales, así que todo es culpa del gobierno. Digo, a pesar de que no tiene nada que ver con los sismos y las inundaciones, aún así culpan al gobierno del presidente López Obrador.
Esto lo atendió hoy también, y es importante lo que dijo el presidente sobre el Fonden, y es que es muy importante saber cómo funcionaba este fondo de desastres naturales, donde pues se supone que estaba ahí para ayudar a los afectados, a los damnificados, pero que finalmente la ayuda cuando llegaba cuando ya todo se había terminado, cuando realmente la urgencia ya había pasado. Pero vamos a escuchar lo que dice el presidente sobre este barril sin fondo, como él mismo lo catalogó. El Fonden era pues un barril sin fondo. En cada emergencia se robaban 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 millones de pesos. Entonces desaparece el Fonden porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México. Pero eso no significa que no se atienda. Fíjense la perversidad de estos conservadores corruptos. Desaparece el Fonden, entonces ya el gobierno no atiende a los damnificados. Los estamos atendiendo mejor que nunca a los damnificados. Les pongo ejemplo. Desde el primer siniestro, el primer problema de inundaciones por huracán que enfrentamos en las costas de Nayarit, que afectó muchísimo a municipios como Tecuala, como Tuxpan. Si vemos una foto de Tuxpan de entonces, vamos a ver cómo quedó cubierto completamente de lodo. Bueno, todo el gobierno a trabajar. ¿Qué hicimos? Entregamos apoyos para alimentación, enseres domésticos, construimos vivienda, reconstruimos caminos, puentes, hicimos bordos, se llevaron a cabo obras de desarrollo urbano en todos los pueblos, rehabilitamos completamente. Bueno, es parte de lo que comenta el presidente López Obrador, y es que hay que entender cómo funcionaba el Fonden, porque estos fondos, al igual que los otros que desapareció el presidente, tienen reglas de operación, y en estas reglas de operación el gobierno del estado, junto con las dependencias federales, en estas zonas, por ejemplo en Tula, tenía que presentar primero una evaluación de cuáles son los daños que se habrían sufrido. Tenían ellos que hacer un levantamiento, si tenían que ellos ir a hacer una especie de censo, revisión física, escribir un documento, hacer un reporte, esto entregarlo a la Secretaría de Gobernación de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobernación, que después de un plazo que no es inmediato, sino después de varios días, revisa toda esta información y hace lo que se dice la declaratoria de desastre. Con esta declaratoria de desastre se autoriza la entrada de los recursos del Fonden siempre y cuando el gobierno del estado afectado también presente una cantidad de dinero, que es el famoso paripasus, como se le dice y se le conoce, o se le dice también de manera muy simple el paripaso. Un peso tiene que poner el gobierno del estado para que la federación ponga 2 pesos. Si no lo hace el gobierno del estado, la federación no estaba comprometida a entregar absolutamente nada. Y todo este proceso tardaba más de una semana. O sea, ya cuando acabó la crisis, ya cuando acabó la emergencia, empezaban a llegar los recursos del Fonden. Realmente no sirven para una acción inmediata estos recursos, sirven ya eventualmente para la recuperación, para la compra de los enseres, para la limpia de las calles y rehabilitación de infraestructura, para eso sí, pero para la urgencia, para lo que se necesita ahorita, para ayudar a las personas, el Fonden no servía para absolutamente nada. Eso es lo que se cambia ahora. Ya no existen estas reglas de operación. Ahora con la decisión presidencial, simple y sencillamente va y se ayuda
a las personas afectadas. Inmediatamente el presidente mandó 1,000 elementos de la Guardia Nacional para ayudar en estas labores de ayuda, de rescate a el gobierno de Omar Fayad, allá en el gobierno de Hidalgo, y sobre todo para ayudar a todas estas personas que están viéndose afectadas y que se refieren, ya son más de 10,000, que han sido evacuados de sus hogares o se han visto dañados por estas inundaciones que se han registrado por las lluvias de estos últimos 2 días. Todavía no he visto el pronóstico de este tercero, pero ojalá bajen, porque sí ya están enfrentando una situación muy complicada, y más cosas, bueno, han cambiado. Ya han cambiado para mejorar, porque también, obviamente, en el ejercicio de este gasto, de este Fonden, pues se perdían muchos recursos en el camino, que esa era otra parte que menciona el presidente, este barril sin fondo, que no terminaba de ayudar realmente como se prometía a los ciudadanos. Bien, amigos, pues yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión. Antes de irme, si les gustó este video, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho ese like, nos ayuda en estas redes sociales. Con su apoyo llegamos a un mayor número de personas, y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más adelante con mucha más información.